Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy el profesor Camilo Alejandro Bustos Ávila de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur en Brasil. Yo soy formado en Geografía por la Universidad Nacional de Colombia en 2004 y tengo posgrado en Geografía Humana, maestría y doctorado en la Universidad de San Pablo en Brasil. Hace ya 11 años que estoy radicado en Brasil, pero siempre he trabajado sobre la cuestión agraria en Colombia. Mi trabajo de maestría fue sobre los colonos indígenas del Bajo Putumayo y sus estrategias de territorialización y en relación al Plan Colombia. Y mi trabajo de doctorado fue un trabajo sobre el movimiento campesino en el norte del Huila, en el municipio de Villavieja, en la década del 60-70, y cuáles son las implicaciones de ese proceso que ocurrió hasta los días de hoy. También tengo un trabajo de postdoctorado evaluando las transformaciones territoriales del campo colombiano en los últimos 30 años. Solo recientemente me he venido involucrando más en la cuestión agraria brasilera. Y pues quisiera compartir con ustedes algunos de los desarrollos de las teorías sobre la cuestión agraria a partir de la geografía, el espacio y el territorio que han existido sobre todo en Brasil, aunque también con el contacto con otros grupos de investigación de otros países de América Latina, hemos podido resaltar en Brasil y en Colombia, ¿no? Principalmente. También voy a ponerles algunos casos de Argentina y de Paraguay. En términos generales podemos decir que la cuestión agraria en América Latina la cuestión agraria moderna, se origina a finales del siglo XIX. Tomamos el caso colombiano como ejemplo. Y tiene sus primeras manifestaciones en Colombia, por lo menos durante las décadas del 20 y del 30, cuando se define claramente un sector, digamos, de trabajadores de la tierra que no son propietarios oficiales de la tierra y un sector de propietarios de la tierra que la obtuvieron mediante formas a veces no legales y difíciles de justificar. Entonces se crea una tensión entre el movimiento campesino y el movimiento terrateniente. Esas dinámicas las vamos a ver en otros países de América Latina también. Eso es en gran parte el fundamento de la Revolución Mexicana en la década de 1910-1920. Y por ejemplo en Brasil se expresa fuertemente en la década de 1950-1960 con el surgimiento de las ligas campesinas, las ligas camponesas, como se dice en portugués. Pero en todos los ejemplos uno puede ver que hay una tendencia hacia la confrontación entre diversos agentes, diversos actores del medio rural, que se enmarca en la necesidad de modernizar el Estado para atender a las necesidades del capital que se está instaurando en el medio rural latinoamericano. Entonces es lo que vimos en Colombia con la urbanización acelerada que ocurrió con el proceso que se llamó la violencia, pero también ocurre en otros países, por ejemplo en Bolivia, con la reforma agraria promovida por el movimiento nacionalista revolucionario del presidente Víctor Paz Estenssoro y que también se extendió durante la presidencia de Hernando Siles Suazo entre 1952 y 1964. Fue necesario inclusive que hubiera una reforma agraria que fue patrocinada por los Estados Unidos para liberar los factores productivos de forma a permitir el desarrollo de las relaciones de producción capitalista en el campo en Bolivia, y en otros países como en Perú también hubo reformas agrarias patrocinadas por el Estado durante la época de la dictadura de Velasco Alvarado en la década de 70, por ejemplo.
En otros países hubo intentos de reformas agrarias que no funcionaron muy bien. En Guatemala, por ejemplo, durante el gobierno de Jacobo Arbenz, ustedes saben que fue una revolución que fue medio que aplastada por los Estados Unidos, que buscaba liberalizar las tierras que habían sido grandes latifundios de la United Fruit Company, y no funcionó muy bien. En Cuba, obviamente, con la revolución cubana sí se dio una reforma agraria de una forma más clara. En Colombia, en otros países amparados por la necesidad de la Alianza para el Progreso en la década del 60, podemos ver que hay un movimiento en torno de la necesidad de implantar las relaciones capitalistas de producción en el campo. Antes de eso, lo que tenemos es un periodo premoderno con formas de explotación que en la mayoría de los países, exceptuando tal vez Argentina, Uruguay, parte de Brasil, ¿sí?, eran premodernas, ¿sí? Sistemas de arrendamiento que eran en especie, ¿no?, que llamamos por producto, en dinero o en trabajo. Entonces hay una tentativa durante la década de los 50, básicamente durante la época de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, después de 1945, de modernizar todo el esquema de producción en el campo latinoamericano. Entonces, como para comenzar con el caso colombiano, podemos decir que a partir de la década de 1950 y hasta la década de 1980, el sector agrario se destina a producir bienes para el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, o ISI. Entonces, la tentativa es de que el sector agrario provea las materias primas, los productos necesarios para impulsar el proceso de industrialización. Entonces, ese proceso de industrialización va a necesitar de que mucha gente se desplace del campo a la ciudad para que exista una población proletaria, una población trabajadora que va a trabajar en esas industrias. Entonces, algunos economistas como Lochlin Curry dicen que el campo está muy poblado en Colombia, entonces que toca sacar la gente, y en parte eso es lo que hace la época de la violencia. En ese modelo de agricultura para la industrialización por sustitución de importaciones, la estructura básica del sector agrario estaba conformada por 4 subsectores que pueden clasificarse en 3 grandes grupos. El primero, de características típicamente empresariales, intensivo en el uso de capital, con tecnología moderna, generalmente importada, que corresponde a cultivos de sustitución de importaciones y cultivos tropicales, principalmente cultivos de oleaginosas, de algodón, de soya, de ajonjolí, de maíz amarillo, y también a cultivos necesarios para la industria de bienes de consumo, como el arroz. Por otra parte, hay cultivos tropicales que ya eran tradicionales en la agricultura de los países latinoamericanos, el banano, el cacao, el café, por ejemplo. El segundo grupo estaba conformado por cultivos no comerciables o de consumo interno, típicamente de economía campesina, intensivos en mano de obra, con tecnología tradicional, que son la mayoría de los productos de la alimentación básica de los colombianos. Y el tercero, que correspondía al sector pecuario, fundamentalmente ganadería bovina. El cuarto sector apenas estaba en desarrollo, que era la avicultura y la porcicultura. Entonces, digamos que esas fueron como las características de esa época de la agricultura, el sector agrícola vinculado al proceso de industrialización por sustitución de importaciones entre la década del 50 y la década del 80. En la primera fase de este modelo se hizo énfasis en la producción de materias primas, cereales, algodón y oleaginosas, como ya dije, y se benefició muy poco o nada la producción de alimentos y productos no transables, productos fundamentalmente de economía campesina. Entonces, la mayoría del crédito, la asistencia técnica, los proyectos de drenaje, de riego, fueron para los cultivos comerciales, ¿no?, de provisión de materias primas para la industrialización, no para los cultivos campesinos.
En la segunda fase se enfatizó en la promoción de exportaciones de productos tropicales, algodón, banano, azúcar, flores, producción de carácter típicamente empresarial. Entonces ya se muestra una tendencia a favorecer principalmente esos cultivos en detrimento de los otros. El sector de cultivos no transables o de consumo interno, típicamente de economías campesinas, intensivos en mano de obra con tecnología tradicional, era responsable de la producción de por lo menos 60% de los alimentos del país. Y no obstante su importancia en la seguridad alimentaria nacional y el número de población que se dedica a él, su dispersión en la geografía nacional, la falta de una organización, existió la ANUC, pero pues no fue tan importante, la hacían poco influyente políticamente. Entonces no había organizaciones de la producción campesina que tuvieran la capacidad de hacer que se destinaran políticas públicas dirigidas a ese sector. Pero podemos notar que para 1989 Colombia, así como México, como Brasil, como muchos de estos países de América Latina, era básicamente autosuficiente en materia agrícola. Le producía todos los bienes que necesitaba para el consumo interno. Esta lógica cambia a partir de la década de 1990 en todos los países con el régimen neoliberal, la política de liberalización económica impuesta a partir del consenso de Washington. Se incrementa el dominio de las transnacionales en el sistema agroalimentario mundial hasta conformar lo que un investigador que se llama Philip McMichael denomina de régimen alimentario corporativo. En este momento, el proceso de producción, comercialización, distribución, no apenas de las semillas, de los agrotóxicos, de todos los bienes que son necesarios para la producción agrícola, corre a cargo de unas pocas empresas transnacionales que controlan toda la cadena productiva. Eso es a lo que McMichael llama de régimen alimentario corporativo. En Colombia, la reestructuración productiva del capital se expresó, entre otras formas, en la recomposición de bienes y materias primas, consolidando el modelo agroexportador que ya se venía perfilando desde antes, y la especialización productiva regional, mientras disminuyó el área sembrada en todos los cultivos de sustitución de importaciones, aumentó el área de plantaciones de los llamados cultivos tropicales de exportación y la superficie dedicada a la ganadería también. Esto agudizó la crisis del sector agropecuario debido a la imposibilidad de que medianos y pequeños productores pudieran alcanzar los estándares de productividad y competitividad impuestos por las transnacionales. Aparte de eso, se desmantelaron las instituciones que existían encargadas de regular los estoques de alimentos, como el IDEMA, en el caso colombiano, para dejarlo todo en la mano del mercado. O sea, el mercado define qué productos son los que se compran y se venden mejor, en vez de cuáles son los que son realmente necesarios para la reproducción social de los trabajadores. En este proceso ganaron los empresarios agrícolas, concentradores de la producción y los factores productivos de capital, tecnología y conocimiento, quedando a la deriva gran cantidad de trabajadores rurales que no fueron absorbidos por la agricultura tradicional. Por esta razón se intensificaron, por ejemplo, los cultivos de uso ilícito y se expandieron las zonas de colonización, con sus consecuencias sociales, con la marginación en la cantidad de personas para las áreas periféricas de las ciudades, y ambientales, con la presión sobre las zonas de reserva ambiental, ¿no? Lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Entonces podemos decir para el caso colombiano que a partir de la primera década del siglo XXI, Colombia presenta estadísticas como las siguientes. Por ejemplo, 52% de la tierra está en poder de 2.500 personas. Ese es un dato chocante. ¿Sí? Muestra la gran concentración de la tierra que existe en Colombia. Después vamos a ver que no es apenas en Colombia, pero en Colombia es uno de los datos más fuertes, más chocantes. Por otro lado, ese es un dato que generalmente en la geografía se trabaja mucho, ¿no? Que aunque tiene 42,5 millones de hectáreas con potencial agropecuario, solo 8,5 millones son utilizadas para cultivos, mientras que de esas 42 millones de hectáreas,
Más de 30 millones, 33 millones más o menos, son utilizadas para la ganadería. Entonces, mucha tierra que tiene potencial productivo en la agropecuaria termina siendo utilizada para la ganadería. Eso se entiende porque la ganadería es una actividad rentista, o sea, ella se beneficia de la renta de la tierra. Por otra parte, Colombia pasa a finales de la década del 80 a ser autosuficiente en materia alimentaria para importar el 99% del trigo y la cebada, el 80% del maíz, el 50% del arroz y más del 50% de los frijoles, alberjas y lentejas. O sea, la mayoría de productos de la alimentación básica del pueblo colombiano son importados. Por otra parte, 5 millones de campesinos viven con menos de 200.000 pesos mensuales, o sea, casi la mitad de la población que reside en el campo colombiano. Y a pesar de todo, y como en el régimen anterior, la economía campesina aún produce 100% del fique, 96% del tabaco, 89% de la caña panelera, 86% de la yuca, 80% del maíz, 75% de las hortalizas, 74% del trigo que aún se produce, 72% del cacao, 70% de las frutas, 66% del plátano, 2/3 partes del plátano que se consume, 59% de la papa, 54% de la cebada que aún se produce, 16% del arroz y 9% del algodón. Entonces ustedes ven que la agricultura campesina en Colombia, después vamos a ver que también en otros países, produce la mayoría de productos de la alimentación básica de los colombianos. Por otra parte, ya pensando en Colombia en relación al resto de países de América Latina, podemos ver que las actividades rurales se concentran en la agricultura extensiva. Ella va a surgir más en las áreas orientales de Sudamérica, que poseen una topografía más adecuada para el desarrollo de estas actividades. Entonces es lo que caracteriza a Brasil, Argentina, Paraguay, oriente de Bolivia, Uruguay, ¿sí? Mientras que en las áreas montañosas, las áreas andinas, la especialización productiva va a ser sobre todo hacia el sector minero energético. Entonces Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Se crea una división grande a partir de la década del 2000 en áreas que están más vinculadas a la producción minera y áreas que están más destinadas a la producción agropecuaria y ganadera. Sí, agrícola y ganadera, disculpen. Sobre todo para la producción de commodities. Commodities son bienes que son transables en el mercado de valores, ¿sí? Entonces cada vez más hay una influencia del sector financiero en la economía de todos los países, que determina cuáles son los sectores que van a ser más beneficiados por las políticas, qué tipo de productos van a ser producidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia, en el año 2009, 42% de la inversión extranjera directa se orientó al sector minero energético. Existían 5 millones en el año 2009, el número es mayor ahora, 5 millones y un poco más de hectáreas tituladas, de las cuales 1.743.000 estaban en explotación. Esos 5 millones equivalen a un área que supera a toda la que está destinada a la agricultura en Colombia. Por otra parte, es importante también hablar de la expansión de la superficie para la producción de agrocombustibles. Nosotros no les llamamos biocombustibles porque nos parece que es una actividad que realmente es más el daño que le hace a los ecosistemas que lo que ayuda. Por eso los llamamos agrocombustibles, ¿no? Que fue potencializada. Después ustedes van a ver que en otros países también pasa lo mismo en la misma época. En Colombia por la ley 939 de 2004, que impulsó la mezcla del 10% de agrodiesel al diésel vehicular. Esa expansión de la producción de agrocombustibles fue de 174% entre 2000 y 2011. Por ejemplo, en 2000 existían 156.070 hectáreas cultivadas en palma en Colombia. En 2005 ya eran 270.027 hectáreas
y en 2011 ya eran 427.367 hectáreas según los datos de Fede Palma. Por su parte, la producción de agrodiesel de Palma pasó de 169.411 toneladas métricas en 2009 para 518.092 toneladas métricas en 2014. Entonces tuvo un crecimiento casi de 4 veces, ¿no?, la producción original. Podemos decir que, en referencia al caso colombiano, que el coeficiente Gini, que marca la concentración de la propiedad de la tierra, pasó de 0,84 entre 1960 y 1985 a 0,88 entre 1985 y 1997, por los estudios que se han hecho en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Universidad de los Andes, la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Todavía no se sabe cuánto más se concentró la propiedad de la tierra. No tengo datos más actualizados. Es una medición difícil porque, como se sabe, buena parte de la tierra que está en Colombia no tiene registros catastrales actualizados. Entonces es difícil hacer una medición de ese dato, pero se supone que sea mayor a 0,9. O sea, un dato asustador, bastante fuerte de concentración de la propiedad de la tierra. Para hablar de otros países de América Latina, los fenómenos son más o menos los mismos. Podemos decir que la transformación del sector agropecuario en América Latina implicó la pérdida de soberanía económica, territorial y alimentaria. Eso se enmarca en lo que muchos autores llaman de una crisis que es múltiple: alimentaria, energética, ecológica y económica, dice Saturnino Borras y otros investigadores que trabajan mucho la cuestión agraria actual. Una crisis que es una crisis del modelo civilizatorio, dice Armando Bartra en México. En México, por ejemplo, a partir de las políticas neoliberales de la década del 90, de las imposiciones del TLC, del NAFTA, con Estados Unidos y Canadá, y con el Tratado de Libre Comercio que se celebró con la Unión Europea en el año 2000, se importa también 95% de las oleaginosas, 40% de la carne, 30% del maíz, el maíz, que es una de las principales bases de la alimentación de los mexicanos, y 50% del arroz. O sea, los mismos efectos que ustedes ven en Colombia se sienten también en los otros países de América Latina. La tendencia a la pérdida de la soberanía alimentaria. Como les expliqué a ustedes, el caso de los países de las áreas orientales de América Latina es el del surgimiento de una economía basada en la producción de commodities agrícolas. Entonces hay un gran incentivo a la producción de soya, principalmente. La soya es el caso más radical, más importante. En Brasil pasa a ser el primer productor de soya a nivel mundial. Para la producción también de caña de azúcar en Brasil. Para la producción de soya también en Argentina. Para la producción de soya también en Paraguay. También para la producción de plantaciones agroflorestales, principalmente de eucalipto y de pino y de otros árboles que producen pulpa de celulosa para las industrias papeleras, pero no apenas para eso, sino también, por ejemplo, para la producción de carbón vegetal, porque en países como Brasil, por ejemplo, no existen grandes yacimientos de carbón. Entonces muchas de las siderúrgicas, sí, Brasil sí es un gran productor de hierro, por ejemplo. Entonces las siderúrgicas se alimentan a partir de carbón vegetal que se extrae a partir de plantaciones de eucalipto. El impacto ambiental y el impacto social de las plantaciones agroflorestales de eucalipto, pino y otros cultivos ha sido tremendo. Por ejemplo, en el desplazamiento de comunidades indígenas. Entonces, digamos que
en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en el oriente de Bolivia, se sienten más los efectos de la expansión de esos cultivos a gran escala, de la agricultura extensiva, mucho más que en Colombia, por ejemplo, o que en Perú, o que en Chile, o que en Ecuador. ¿Sí? Vemos que tal vez sea el caso para Colombia, con las políticas de incentivo a la titulación de baldíos en la altillanura colombiana, pero no, o sea, Colombia no se puede tomar como un paradigma de las transformaciones tipo agricultura intensiva que sí existen en Brasil y en Argentina principalmente. Entonces yo les voy a poner un poco los casos de Brasil y Argentina. Hablemos de Argentina primero, porque Argentina siempre ha sido un país que ha dependido de la exportación de bienes agropecuarios en toda su historia, y su riqueza dependió en muchas partes de su historia de la producción de cereales y de carne, y la venta, la exportación para Europa principalmente. El panorama argentino actual es muy diferente. Argentina ya no es un país que produzca grandes cantidades de cereales, de trigo, de maíz, de cebada, ni de carne, ni de leche. Lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 40 años es que la soya comienza a cultivarse en gran escala y adquiere un cariz muy especial a mediados de la década del 90, cuando se libera el mercado de la soya transgénica. Este desarrollo se manifiesta en detrimento de la ganadería, como ya hablé, de otros cereales, que el trigo principalmente, y de cultivos industriales como el algodón y el girasol, que se cultivan en el interior de Argentina, o de la caña de azúcar, por ejemplo. Ahí es donde mejor se ve lo que llamamos de régimen alimentar corporativo. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas que producen semillas como la Monsanto, combinadas con las que venden los agrotóxicos como la Bayer, la Syngenta, la propia Monsanto, adquieren preeminencia en el sistema agroindustrial, potenciadas por las revoluciones tecnológicas de los híbridos, de la revolución verde y más recientemente de los transgénicos. Entonces, por ejemplo, Argentina viene a ser el primer país de América Latina donde se implanta la soya transgénica, que se le implanta el gen Terminator, que es aquella semilla que no puede reproducirse sola. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que un productor rural quiera producir con esa semilla que tiene el gen Terminator, va a tener que comprar la semilla, ya no va a poder reproducirla a partir de la propia planta. El profesor Carlos Walter Porto González dice que es la sustitución de la agricultura, aquella actividad milenaria de los seres humanos, por el agronegocio. O sea, ese es el fin de la agricultura, ¿no? En la Argentina, estas grandes empresas se conectan con el sector financiero, formando los denominados allá pools de siembra, que transforman el sector en un negocio financiero, ¿no? Entonces, en el caso argentino es muy claro ver cómo hay una transformación de la actividad agrícola en una actividad dependiente del sector financiero. Por ejemplo, muchos de los propietarios de la tierra en Argentina, o de los que arriendan la tierra para producir soya y otros productos que son utilizados como commodities, a veces la compran, pero a veces operan como contratistas que arriendan tierras y ellos mismos proveen la maquinaria, el equipo, los agroquímicos necesarios para impulsar la producción de los commodities requeridos por el mercado, la asistencia técnica, por ejemplo. Un caso muy similar al que ocurre en Colombia con el esquema de alianzas productivas para la producción de palma africana, financiado por Fedepalma y de otras entidades, en el que el productor es el que asume todos los riesgos de la producción. Él tiene que producir una determinada cantidad y asume todos los riesgos de la producción, mientras que el que le ofrece todos los insumos corre con las ganancias. El agro
en general se transforma cada vez más en un productor de commodities y cada vez menos constituye un medio de vida para la mayoría de los productores agropecuarios, especialmente los campesinos. Argentina también va perdiendo su calidad de productor de alimentos básicos. Se van formando los que José Graciano da Silva, el actual secretario de la FAO brasilero, llama de complejos agroindustriales, o sea, un complejo en donde la agroindustria domina toda la producción, con grandes empresas que extienden su poderío en la cadena agroalimentaria. Se potencia una agricultura sin agricultores, o sea, una agricultura que podría perfectamente ser hecha por cualquier persona, sin la necesidad de tener un conocimiento milenario de las técnicas de producción, o sea, está todo en los manuales. Para poner un ejemplo de lo que ha significado la expansión de la soya en la Argentina, podemos decir que en la campaña, como ellos llaman las cosechas, 1980-81 se produjeron 3.700.000 toneladas de soya. Vean ustedes los tamaños en relación a lo que hablábamos en Colombia. 3.700.000 toneladas. En la cosecha, en la campaña, perdón, en 1990-1991 se produjeron 10.800.000 toneladas de soya, o sea, 3 veces más en 10 años. Y por ejemplo en la campaña 2002-2003 se produjeron 35 millones de toneladas, o sea, se triplicó lo que se producía una década antes. Toda esa soya o casi toda ella es transgénica y está destinada a la exportación. ¿Exportación de qué? De harina de soya, de aceite de soya, para ser utilizado sobre todo para producir concentrados para alimentación animal. Se produce mucha soya a costa, en detrimento de otros productos cerealeros y oleaginosos. Por ejemplo, en las campañas agrícolas del 97 y del 98 y entre el 97 y el 98 y el 2004 y el 2005 la producción de soya aumentó en casi 20 millones de toneladas, mientras que la de girasol cayó 2 millones, la de arroz cayó medio millón y la de maíz se mantuvo más o menos estable. En algunas provincias como en Córdoba, por ejemplo, el auge de la soya vino acompañado de la pérdida del 17% de las cabezas de ganado. En el sector donde más se ha visto el impacto de la producción de soya en Argentina ha sido en el sector de la producción de carne y sobre todo de leche. Entonces, por ejemplo, entre 1988 y 2003 el número de tambos, como ellos llaman, pasó de 30.141, que son los establecimientos donde se produce la leche, a 15.000, o sea, se redujo más de la mitad. También cayó la producción de frutales y de los tradicionales cultivos industriales, principalmente algodón, en el interior del país. Cabe apuntar también que en 2005 se creó allá también el Programa Nacional de Expansión al Uso de Biocombustibles. Entonces, al mismo tiempo que en Colombia se hizo la Ley 939, allá también, con un gobierno que tiene una vertiente ideológica completamente diferente, también se aprobó un programa de fortalecimiento de la expansión de los biocombustibles. Para terminar, les puedo dar algunos datos de Brasil, que es el país donde me encuentro. Por ejemplo, entre 2000 y 2011 el área ocupada por caña de azúcar saltó de 4,8 para 8,1 millones de hectáreas. Eso gracias al Programa Nacional de Producción y Uso del Biodiesel, el PNPD. Se puede decir también que en Brasil hay una gran concentración de la propiedad de la tierra. El coeficiente Gini es de 0,85, que el área total del país entre 39 y 44% se utiliza en la actividad agropecuaria, pero que de esta área apenas 24% es producida por campesinos, por productores familiares, que sin embargo corresponden al 84% de establecimientos en total. Entonces les muestro a ustedes también que Brasil es un país que está fuertemente concentrada la producción de la propiedad de la tierra. Esos productores familiares campesinos producen 38% del valor bruto, pero apenas 15% del valor neto, ¿no? Por los procesos de apropiación de la producción por parte de los intermediarios, ¿no? Y que esa producción corresponde al 74% del personal ocupado en el campo. O sea, la mayoría de la gente que vive en el campo produce en pequeñas producciones familiares. Producen también el 70% del frijol, el 87% de la yuca, el 40% del maíz, el 34% del arroz, 58% de la leche, 59% de la carne porcina, 50% de las aves y 30% de la carne bovina. Entonces, como en Colombia, también los pequeños productores familiares son
los que producen los principales bienes para la alimentación del pueblo, y sin embargo apenas reciben el 25% del crédito agrícola o una cosa así. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Es más o menos di un panorama de lo que está pasando en el sector agrícola en Colombia y en América Latina. Espero que les haya interesado y que podamos dialogar un poco más. Si están interesados, ha sido un gusto y agradezco mucho la oportunidad de echarles un poquito de carreta sobre esos temas que he estado investigando en todos estos años.